¿Hasta dónde llegarías para proteger a los tuyos? Esta es la historia de Amelia Girón, una mujer que pagó un precio muy alto por buscar el amor y la aceptación en las personas equivocadas. Amelia Girón, a sus 60 años, se encontraba sentada frente a la ventana de su apartamento, mirando la lluvia caer sobre la ciudad. El sonido de las gotas de agua era casi un susurro en su mente, llevándola a recuerdos olvidados, a un tiempo en que su vida no estaba marcada por el peso de la soledad, sino por el ardor de un amor juvenil que la había consumido y marcado para siempre. Tenía 17 años cuando conoció a Ramón Narváez, un chico de su misma edad que, con su mirada intensa y sonrisa traviesa, la hizo sentir por primera vez mariposas en el estómago. Ramón era un alma libre, un aventurero de corazón, y cuando propuso fugarse juntos, Amelia no lo pensó ni un segundo. El amor de su vida, pensó, solo podría existir en esos momentos de pasión desenfrenada y sin compromisos. Se escaparon una tarde cálida de verano, sin pensar en el futuro. Vivieron 2 años de pura emoción, moviéndose de un lugar a otro, disfrutando de una vida que parecía ser una eterna evasión de la realidad. Pero cuando Amelia quedó embarazada, todo cambió. Ramón, al enterarse, desapareció sin dejar rastro. La joven de 19 años se quedó sola, con su barriga creciendo y el corazón roto. Amelia, en su desesperación, buscó ayuda en sus padres, pero su relación con ellos siempre había sido tensa. Siempre fuiste difícil, Amelia, le dijeron, y con esas palabras la dejaron irse. Sin apoyo, y con un niño en camino, comenzó a trabajar en lo que pudiera. Su primera tarea fue ser camarera en un café del centro de la ciudad, luego trabajó como dependienta en una tienda de ropa, y así sucesivamente. Cada trabajo era una lucha por mantener a Mariano, su hijo, alimentado, vestido y protegido. A pesar de su dureza, Amelia parecía mantenerse joven. Su espíritu no se quebró, aunque el paso de los años la hizo más sabia, más fuerte. Cada día, su vida giraba en torno a Mariano, quien, con el tiempo, se convirtió en su única razón de seguir adelante. Cuando Mariano tenía 5 años, Amelia se encontró de nuevo con Ramón. Él, en su carácter de siempre, no dudó en acercarse a ella, pidiéndole una oportunidad, diciéndole que había cambiado. Para sorpresa de Amelia, él se mudó con ella de nuevo, aunque solo para reanudar la misma rutina. Él dormía mientras ella trabajaba. Amelia, en su necesidad de afecto y compañía, aceptó su regreso. La historia se repitió, y, como si el destino estuviera jugando con ella, volvió a quedar embarazada de Ramón. Pero esta vez, el abandono fue aún más cruel. Ramón, al enterarse, la dejó nuevamente, sin importarle el futuro ni el bebé que esperaba. Amelia perdió a su hijo y su empleo en un mismo golpe. La vida parecía estar en su contra. Perdió su apartamento, su estabilidad, y cayó en una situación de calle. En su peor momento, cuando ya no tenía dónde más ir, conoció a Johnny Mendez, un hombre mayor, dueño de un taller mecánico. Aunque al principio Amelia no confiaba en él ni le atraía, la necesidad la obligó a aceptar su ayuda. Johnny, con su actitud tranquila y comprensiva, le ofreció alojamiento en su taller. Amelia aceptó, y aunque su relación comenzó de forma tensa, con el tiempo comenzó a depender de él. Tony le ofreció una vida sin preocupaciones económicas. Ella dejó de trabajar, comenzó a cuidarse más, a disfrutar de pequeños lujos que nunca había conocido. Comenzó a ir a la peluquería, a hacerse masajes, a salir de viaje. Amelia no estaba enamorada de Johnny, pero él le daba lo que necesitaba, seguridad. Y, cuando quedó embarazada de él, tuvo a un niño llamado Andrés. Sin embargo, algo extraño sucedió. A pesar de su maternidad, Amelia nunca pudo sentir afecto por Andrés. Desde el principio, el niño le disgustó. Y, con el paso de los años, su actitud hacia él se volvió cada vez más fría y distante. Mientras tanto, Mariano,
el hijo de su juventud, era el único que merece mi amor. Y es que se parece tanto a su padre, mi bello Ramón, eso se repetía Amelia a sí misma cada vez que veía a Mariano. A medida que Mariano crecía, sus celos hacia Andrés se hacían más evidentes. Mariano comenzó a robarle dinero a Choni y a culpar a Andrés. Rompía cosas en la casa y, siempre que ocurría algo, acusaba a Andrés de ser el culpable. El pobre niño creció en un ambiente donde, constantemente, se le señalaba como el villano de la historia. Choni, que siempre había sido el pilar afectivo de la familia, observaba con dolor cómo Amelia trataba a Andrés. Pero su amor por ella lo mantenía atado a la relación. Cuando Andrés cumplió 15 años, la tragedia tocó la puerta de la familia. Tony falleció repentinamente, dejando una herencia que nadie esperaba. Tras la muerte de Choni, Amelia se encontró con que la herencia de todo su esposo había sido dejada en su totalidad a Andrés, el hijo que ella nunca aceptó. Amelia solo recibió la casa y una pequeña pensión. El enfado de Amelia fue tan grande que no sabía cómo manejarlo. ¿Cómo era posible que el chico al que había maltratado toda su vida se quedara con todo? Andrés, por supuesto, no entendía el alcance de la herencia, y su actitud seguía siendo la de un adolescente. Pero para Amelia, el golpe fue duro. Todo lo que había vivido, toda la lucha, no parecía haber valido la pena. El ciclo de su vida había sido una espiral de dolor, de amores perdidos y de oportunidades que se desvanecían justo cuando parecía tenerlas al alcance de la mano. Amelia no había cambiado. A sus 50 años, seguía siendo la misma mujer dura y manipuladora de siempre. Su vida había tomado un rumbo insostenible, y su relación con Mariano solo empeoraba. Mariano, ya adolescente, parecía una réplica de Ramón en cada aspecto, vividor, irresponsable y egocéntrico. Cada día se le hacía más difícil lidiar con él. A pesar de la oportunidad que Choni le había dado, él parecía tener el mismo desdén por la vida, buscando solo su propio placer y sin ninguna intención de trabajar o asumir responsabilidades. Por otro lado, Andrés, a pesar de su odio hacia él, comenzó a tomar las riendas del negocio que Amelia había montado. Una venta de comida callejera, simple pero rentable. Desde los 18 años, Amelia lo había obligado a dejar la escuela y a dedicarse a ganar dinero para ella. Andrés trabajaba incansablemente todos los días, sin que le quedara tiempo para nada más. No podía estudiar, ni tenía amigos cercanos. Solo existía para satisfacer las exigencias de su madre, quien nunca dejaba de recordarle que todo lo que tenía se lo debía a ella. La herencia de Choni, que algún día sería suya, no le pertenecía aún. La cláusula decía que no recibiría nada hasta cumplir 25 años, pero a esa edad, Andrés ya habría trabajado para alcanzar una vida propia, o eso pensaba. Mariano, por su parte, estaba metido en un mundo oscuro. Empezó a relacionarse con personas problemáticas, y su vida no tardó en salir de control. Una noche, junto con algunos de sus amigos, decidió robar un taller de joyería. El robo fue cuidadosamente planeado, y aunque lograron escapar con el botín, las cosas no fueron tan fáciles como pensaban. El dueño del taller denunció el crimen a las autoridades, y estos comenzaron a investigar. Amelia, al darse cuenta de la gravedad de la situación, entró en pánico. Sabía que Mariano no podía ser responsable de sus actos. Sin embargo, también comprendía que, si las autoridades lo encontraban, las consecuencias serían fatales, especialmente con su historial problemático. No podía permitir que su Mariano pagara por esos crímenes. Y allí pensando en cómo podía salvar a Mariano, se le ocurrió un plan: utilizar a Andrés. Este siempre estaba allí buscando cómo congraciarse con ella, y no importaba qué tan mal lo trataba. Andrés siempre estaba allí como un perro, pero lo que Amelia no contaba era que la situación también podía poner en peligro a Andrés. Y, en su mente, era una oportunidad para recuperar el control, sobre todo, salvar a Mariano.
Fue en esa tormenta de desesperación que Amelia tomó una decisión que cambiaría todo. Conociendo el temperamento de Andrés y su deseo por obtener la herencia de Tony, Amelia lo manipuló de una forma más cruel que nunca. Para ella, Andrés no era más que un peón en su vida de fracasos y decepciones. Así que ideó un plan. Le dijo a Andrés que el negocio de comida había comenzado a decaer y que ella necesitaba dinero rápidamente para pagar deudas. Pero el verdadero motivo era otro: Mariano no podía ser arrestado, y, para protegerlo, Amelia planeó que Andrés se hiciera responsable del robo del taller de joyería. Con la promesa de que le daría parte de la herencia a cambio de su ayuda, manipuló a Andrés para que asumiera la culpa, aunque él no tuviera nada que ver. Andrés, que aún no comprendía la magnitud de lo que su madre le estaba pidiendo, lo hizo. El miedo de perder todo lo que tenía, la presión constante de Amelia y la culpa de no poder salir de su propio ciclo de abuso lo llevaron a tomar una decisión equivocada. Amelia sabía que el hijo mayor tenía algo más importante que perder que él mismo, su futura fortuna. Y al involucrarlo en el crimen, lo tenía atado de por vida. Cuando las autoridades llegaron a la tienda de comida y arrestaron a Andrés, el joven estaba completamente desconcertado. No entendía por qué su madre lo había hecho, ni por qué le había pedido que se involucrara en un delito que él no había cometido. Pero la ley no escuchaba excusas, y con las pruebas que Mariano había abandonado en el lugar cuando tuvo que huir de la joyería, desde joven Mariano siempre llevaba un carnet de identificación de Andrés, ya que siempre pensó que si alguna vez lo atrapaban y tenía que huir, tal como ocurrió esa noche, dejaría algo de Andrés y así se liberaría del asunto. Y así todos pensaron que Andrés había sido parte del robo. La situación no tenía marcha atrás. Amelia, mientras tanto, se mantenía firme. Ella le aseguró que todo estaba bajo control, que podría manejar la situación. Sin embargo, la realidad era que la presión de ver a su hijo Mariano involucrado en un crimen la devastaba. Preferiría que fuera Andrés. Tenía un carácter más manejable y así es como se sobrevive en la vida. Eso pensaba Amelia. Andrés, sin poder hacer nada, fue arrestado y llevado a juicio, mientras Mariano seguía sin ser tocado por la ley. A los 20 años, Andrés enfrentaba la posibilidad de pasar años en prisión por un crimen que no cometió, pero que su madre le había obligado a asumir. Mientras tanto, Amelia no sentía remordimientos. Solo veía cómo el destino se encargaba de darles lo que les correspondía. ¿Era Andrés el culpable de su vida? ¿Era él quien debía pagar las consecuencias de su familia rota? Pasaron varios años desde la reclusión de Andrés, y como no había quien trabajara para pagar los gastos de la casa ni los de Amelia y encima Mariano le quitaba a Amelia todo el dinero que conseguía, pues ésta pidió todos los adelantos posibles que podía de la pensión que Tony le había dejado, y cuando se le ocurrió pedir más, el abogado la citó para saber el porqué. A Amelia siempre le había gustado el abogado de Tony, era un hombre guapetón y ella, a manera de lucirse, le relató lo ocurrido a Andrés, claro, sin mencionar que el verdadero ladrón era Mariano, su hijo querido, y así el abogado escuchó con paciencia todo lo que Amelia relataba. Al concluir su relato le comentó: «Voy a ocuparme de este asunto ya mismo, revisaré el caso de Andrés y lo visitaré en lo que tenga todo listo». Amelia salió del bufete de abogados, convencida que había hecho un buen papel, pero en realidad lo que no sabía que en vida Tony le había sobrepuesta al abogado sobre la maldad de Amelia hacia su hijo Andrés. Y así Amelia decidió que debía ir al centro de reclusión con una misión clara: hacer que Andrés mantuviera la mentira. Claro, no había ido en 3 años y este era su primera vista. Pero en fin, ¿quién quiere ir a un lugar de esos, a pasear y a visitar a alguien? Esa era su pobre excusa por haber dejado a su hijo en un lugar como ese. Total. Necesitaba que Andrés continuara con la historia que había firmado inicialmente, cuando aceptó la culpa del robo de Mariano. Si él seguía diciendo lo mismo, tal vez podría salvar lo poco que le quedaba. Después de todo, Andrés había sido su instrumento, su chivo expiatorio, y ella esperaba que aún estuviera dispuesto a proteger a su madre. Años atrás, Andrés había sido un niño tranquilo,
flaco y reservado. Pero la vida en el reclusorio lo cambió todo. Con tan solo 20 años, tras haber sido arrestado injustamente por el robo de Mariano, Andrés fue llevado a un centro de reclusión. La experiencia lo marcó profundamente, pero también le dio la oportunidad de reflexionar. Durante esos años, Andrés se dedicó a estudiar, a ejercitar su cuerpo, y a formarse como persona. Cuando cumplió 23, ya no era el mismo joven tímido. Ahora era un hombre más maduro, con la mente clara y el corazón más fuerte. Fue en el reclusorio donde Andrés comenzó a comprender muchas cosas. La figura de su madre y su falta de amor hacia él, la relación destructiva con Mariano, y las injusticias que había sufrido a manos de su propia familia. Empezó a estudiar Derecho y a prepararse para un futuro mejor, con la esperanza de poder cambiar su vida y ayudar a otros que, como él, habían sido víctimas de malas decisiones. Amelia comenzó con sus manipulaciones, hablándole de sus necesidades y la falta de dinero y de los problemas de Mariano, y como si nada le relató su conversación con el abogado y también le pidió que por favor mantuviera la misma historia, y así habló y habló hasta que Andrés la interrumpió con una calma que la dejó sin palabras. No voy a seguir con esa mentira, mamá, dijo Andrés, sin mirarla directamente, como si ya no le importara lo que ella pensara. Estoy cansado de cubrir tus errores. He tenido tiempo de pensar aquí dentro, he estudiado, he cambiado. Y la verdad tiene que salir a la luz, aunque te duela. Amelia no podía creer lo que escuchaba. El hijo que había manipulado durante tanto tiempo ahora se le enfrentaba con una firmeza que jamás había visto en él. ¿Qué estás diciendo, Andrés?, replicó Amelia, intentando recuperar el control de la situación. Tu hermano sigue fuera, trabajando para mantenernos. ¿Qué piensas hacer sin mí? ¿Dejarme sin nada? Andrés la miró fijamente. Ya no le temía. Había pasado demasiado tiempo en la oscuridad para que ahora alguien lo sometiera con palabras vacías. No es así, mamá. Tú has sido la culpable de todo. Tú me metiste en este lío, y ahora tengo que pagar las consecuencias de tu manipulación. No voy a seguir permitiendo que me utilices. Ya no soy ese niño al que le decías qué hacer. Andrés había cambiado. No solo físicamente, sino también mentalmente. Durante su tiempo en el reclusorio, había encontrado su propósito: estudiar Derecho, entender cómo funcionaba el sistema, y buscar la justicia que él nunca había tenido. Cuando el abogado que representaba la herencia de Choni lo visitó, Andrés le confesó toda la verdad. Le habló de las mentiras de su madre, de cómo se había hecho responsable de un crimen que no cometió solo para proteger a Mariano. El abogado, sorprendido por lo que Andrés le contó, no pudo evitar sentirse desconcertado. Había escuchado muchas historias, pero nunca algo tan contundente. Tras escuchar a Andrés, decidió investigar más a fondo. Presentó un nuevo caso ante el juez, argumentando que Andrés había sido manipulado por su madre, que la culpabilidad de Mariano debía ser probada y que Andrés no había tenido culpa alguna. El testimonio de Andrés fue tan convincente que el juez aceptó reducir la pena de Andrés, y pronto, el joven salió del reclusorio, no sin antes enfrentar el impacto de la verdad. Mariano, por otro lado, terminó tras las rejas, pagando por los crímenes que había cometido. Mientras tanto, Amelia, furiosa por la pérdida de control, vio cómo todo lo que había dado por sentado se desmoronaba. La pensión de Choni se había agotado, y su vida de lujos y escapatorias había llegado a su fin. Andrés, una vez fuera del reclusorio, comenzó a reconstruir su vida. Ya no tenía ninguna razón para mantener contacto con su madre. Había tomado la decisión de seguir su propio camino. Andrés se inscribió en una universidad para estudiar Derecho, decidido a luchar por la justicia, ahora que conocía las entrañas de un sistema que lo había traicionado. Poco a poco, Andrés dejó atrás a su madre y su hermano. Aunque en el fondo sentía que su madre nunca cambiaría,
decidió no dejar que su pasado lo definiera. Era un hombre nuevo, capaz de forjar su propio destino. Ahora, sin la pensión de Tony y sin el apoyo de Andrés, Amelia se vio obligada a trabajar. Volvió a la rutina, a los trabajos que siempre había evitado. La vida ya no le sonreía. Ya no podía permitirse los lujos de antes, y aunque intentó acercarse a Andrés varias veces, él siempre la rechazó. Ni siquiera respondía a sus llamadas. De vez en cuando, Andrés le depositaba algo de dinero, no por amor, sino por compasión, sabiendo que ella, en su manera distorsionada de vivir, seguiría necesitando algo de ayuda para sobrevivir. Pero cada vez que Amelia intentaba contactarlo, él la ignoraba. Andrés había dejado claro que no quería tener nada más que ver con ella. Mariano, por su parte, estaba feliz en el reclusorio. No tenía preocupaciones, no tenía responsabilidades, y por primera vez en su vida, podía vivir sin tener que rendir cuentas a nadie. Pasaba los días vagando, sin hacer nada productivo, alimentado y cuidado por el sistema y de todas las mujeres que tenía que lo amaban. La vida de Amelia nunca volvió a ser la misma. Había perdido a sus hijos, su control y la fortuna de Tony. Ahora, a los 60 años, estaba sola, enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, aunque había perdido todo lo que alguna vez valoró, mientras Andrés prosperaba en su nueva vida, Amelia se quedó atrapada en el pasado, intentando reconstruir algo que ya no tenía. Y así, se desvaneció en el olvido, sabiendo que su familia nunca sería como antes.